Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Edición 202 y hoy tenemos un programazo porque además la verdad es que tener así tan dos expertos y bueno, Eduardo Marroquín ya lo conocemos, a mi querido Lalo, que por supuesto tiene no, ya más de 20 años de experiencia como consultor fiscal y es experto en las áreas de cumplimiento fiscal, auditoría, fusiones, adquisiciones, todo el tema de reestructuras y ha colaborado con firmas internacionales en donde, pues en una de ellas fue socio director de impuestos a nivel nacional, hoy por hoy socio director de MAPI Asesores Fiscales y además gran amigo nuestro, don Eduardo Marroquín, que además, fíjense nada más, trajo a, pues por supuesto, a don Saúl González González, que es obviamente, bueno, ingeniero en cibernética y sistemas computacionales de la Universidad La Salle, cuenta con estudios de innovación, dirección de proyectos, todo el tema de mejores prácticas, también contemporáneo de Eduardo, con más de 20 años de experiencia en documentos fiscales y comercio electrónico, una mancuerna espectacular para el tema que por supuesto hoy pues nos invita a la tecnología para simplificar el cumplimiento fiscal. Ya se nos hacía, ya me lo encontraba, ya lo invitábamos, total que ni siquiera se ponía sus moños, además nos hizo liebre por gato porque trae, por supuesto, eh, a nuestro querido también Saúl González, y entonces no solo la espera fue buena, sino que obviamente la liebre es mucho más buena que el gato. Así que, no, hombre, esta mancuerna para hablarnos de esto, pues no necesitan, la verdad es que no necesitan grandes presentaciones. Hoy tenemos un programazo 202 y qué mejor con Eduardo Marroquín y Saúl González que nos van a hablar de esto y además, por lo regular, tener así esa mancuerna nos enriquece muchísimo. Y como fue iniciativa de ellos, me encanta más porque además traen algo preparadísimo y súper actualizado. O sea, la verdad es que la tecnología no solo la tenemos hoy por hoy, sino que nos está superando día a día. Ya son temas ya inalcanzables cuando nosotros estamos yendo. La tecnología prácticamente está regresando en varias ocasiones. Así que qué mejor que darle la bienvenida aquí en Conversando con Orfe, mi querido amigo Eduardo Marroquín, Saúl González, que están aquí con nosotros a platicarnos en este conversatorio 202. Bienvenidos aquí a su casa. Gracias por haber aceptado muy amablemente, muy gentilmente, siempre con esa disponibilidad y por supuesto con esa... bueno, pues con esa trayectoria que ya sabemos todos que no necesitamos comentarla el día de hoy, la verdad, la damos por hecho. Así que bienvenidos, platíquenos este tema de la tecnología. Bienvenidos aquí en Conversando con Orfe. Gracias, Carlos. Me entusiasma mucho tu entusiasmo, por supuesto. Ya me hiciste sonreír muchas veces, entonces vamos a platicar. Qué gusto volverte a ver, mi querido Carlos. Y como comentas, invité a Saúl porque nosotros estamos convencidos que definitivamente el prestar servicios actualmente, aprovechando el uso de la tecnología, pues sin duda alguna ya es un presente que nos alcanzó y va a ser el futuro. Esto ya no va a cambiar. Vamos a tener que auxiliarnos como expertos en impuestos, en finanzas, en auditoría, etcétera, en personas multidisciplinarias como Saúl, que dejo un poco que haga un comentario para abrir boca, y por supuesto que podemos hacer una interlocución ágil contigo, Carlitos, que tú eres además muy experto también en materia fiscal, así que interrúmpenos cuando quieras, por favor. Sí, No, por hombre, supuesto. adelante. A ver, Saúl, platícanos de estos temas que los que se dedican a la auditoría, como Lalo y como el cumplimiento fiscal, la verdad es que nos ha sobrepasado estos temas. Entonces, actualízanos. A ver, ¿dónde estamos parados, mi querido Saúl? ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos de llegar? A ver. No, clarísimo. Y antes que nada, muchas gracias por la invitación. El tema de la tecnología es muy importante y sobre todo porque la autoridad fiscal ya está haciendo uso de ella.
Tuve oportunidad de ser vicepresidente de la Asociación Mexicana de PACS y también trabajar de la mano con una empresa de tecnología mundial que tiene ventanitas y que le ofrece precisamente todo el tema de resguardo de cada uno de los FDIs que tiene la autoridad tributaria. Y es el cliente número uno de resguardo de información que tiene esta compañía internacional, ¿no? Es una de las tres, sabemos que está, ahí sí voy a decir los nombres de las tres, está Google, está Amazon y está Microsoft con el tema de Azure. Entonces, una de estas tres, su cliente con mayor contenido resguardado en la nube es la propia autoridad tributaria de México, y hablando a nivel mundial. Entonces, obviamente el proyecto que hizo la autoridad tributaria hace algunos años para empezar a tener en línea todo el tema de la factura electrónica, también ha hecho que algunos otros países lo vayan copiando, y obviamente pues es una tendencia mundial. Ya sabemos que empieza la parte de la factura electrónica también en el mismo Alemania, en Francia, en España, ¿no? Que ya lo vamos a estar viendo en breve. Entonces, precisamente si la misma autoridad tributaria ya está haciendo uso de esta tecnología, pues hay que hacer uso también nosotros de ella para los beneficios, y yo les diría un poquito como para podernos defender, y ahorita junto con Lalo vamos a ir platicando en ese sentido, pero vaya, si vamos a ir a una guerra y la autoridad tiene una bazuca, pues yo diría que es complicado ir con una resortera. Entonces pues busquemos tener una bazuca por lo menos del mismo tamaño que tiene la autoridad tributaria, Carlos. Perfecto. Muy bien, Carlos, pues empezamos. Voy a dar Pero una... entonces, platícanos, Lalo, Claro ¿cómo que sí. empatamos? A ver, ¿cómo ¿Cómo? empatamos? ¿Cómo empatamos el cumplimiento fiscal con la parte tecnológica? Bueno, sin duda alguna, para los que son amantes del béisbol, pues tendremos que ser muy efectivos, mucho más que los Yankees contra los Dodgers, ¿no? Sin duda alguna, porque así está muy disparejo el asunto. Pero a ver, empezamos, Charlie. ¿Cómo fiscaliza el SAT? Tú lo sabes perfectamente. Ya lo dijo Saúl, utiliza la tecnología y para mí tiene dos vertientes, ¿no? ¿Cómo puede facilitarle a los contribuyentes el cumplimiento? Y dos, también cómo puede ejercer medidas de control. Entiéndase, fiscalización. Bueno, pues la respuesta es sencilla, ya lo decía Saúl, con herramientas tecnológicas. Y a través de estas herramientas tecnológicas, pues todo empezó con la información que viene plasmada en una factura electrónica, y con base en esa información que fue perfeccionando a lo largo de estos años, cuando entró en vigor la factura electrónica, al día de hoy, pues resulta que la autoridad tiene información ya para llegar con declaraciones prellenadas. Ha creado un portal muy eficiente de servicios al contribuyente, donde precisamente una rama toral es la información de la factura electrónica para tener una declaración prellenada con la cual el contribuyente pues tenga que pagar los impuestos correspondientes. También una ventaja es que tiene control de obligaciones en tiempo real, y con base en esto, ya que tiene todo en la licuadora, lo procesa y aplica tecnología eficiente, Saúl, para preparar datos de fiscalización. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, 100% de acuerdo. Y como toda la información está, voy a decirlo entre comillas, en línea, precisamente es cuando vienen esas comparaciones muy sencillas, porque al final del día cada uno de los PACs pues tiene la obligación de entregar a la autoridad tributaria cada uno de los documentos. Entonces ya tiene un gran insumo para saber en tiempo real, y también para poder mandar notificaciones automáticas tanto al interior como al exterior, pues cuando hay algo que no le cuadra entre lo que nosotros como contribuyentes estamos indicando a lo que ellos como autoridad están detectando. Correcto. ¿Y qué le ha beneficiado a la autoridad en este sentido? Bueno, primero, lo sabemos, no ha aumentado impuestos. ¿Por qué? Porque como es muy eficiente fiscalizar a través de información electrónica, de metadatos, pues también le facilita llevar a cabo cruces de manera automatizada de las operaciones que realizan todos los contribuyentes en México con sus proveedores, con sus clientes, etcétera. Y eso pues también involucra sin duda alguna un gran beneficio, yo creo que tanto para el SAT como para los contribuyentes, que es precisamente el utilizar menor personal para llevar a cabo estos actos de fiscalización. Por su parte, los contribuyentes, la ventaja que yo le veo es que el personal que utilizan o que colaboran para la empresa
pues se tienen que enfocar en medidas de análisis, de información para el cumplimiento, más allá de hacer cruces, de hacer información para el simple cumplimiento fiscal. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar precisamente estos robots que la autoridad también está utilizando. Eso nos va a llevar a un menor personal involucrado en estos procesos, va a reducir los tiempos, tanto para la autoridad en una revisión como para el cumplimiento por parte de las empresas. Esto también puede promover la herramienta para autocorregirse. Claro que hay áreas de oportunidad. Saúl me comentaba hace un momento, antes de entrar a esta plática, pues que hay varias estadísticas que por ahí él tiene e informes sensibles, o más bien datos clave, me parecen a mí, que deben conocer los contribuyentes. Entonces, esto promueve la autocorrección, amén de que sea perfectible, lo vuelvo a repetir, pues también hay reducción en los costos de fiscalización y pues una tendencia clara a facilitar las revisiones sobre partidas muy específicas, ¿no? Hace rato me decía, Saúl, ¿tú sabías ciertos datos del tiempo que tarda una factura en timbrarse? Saúl, me gustaría que lo compartieras porque a mí me parece un dato muy interesante. No, y es parte de los primeros retos que tenemos. Digamos que existe la leyenda urbana que quien timbra es la autoridad tributaria, y voy a decir que es un sí entre comillas, porque la autoridad tributaria, exceptuando obviamente los documentos que se generan en su propio portal, lo termina siendo un PAC. El PAC es una extensión de la autoridad, pero el timbre como tal lo genera el propio PAC. Y el PAC tiene la obligación de entregar a la autoridad tributaria en una hora dicho documento. Una vez que yo lo mando como PAC a la autoridad tributaria me da un acuse. Y es importante, obviamente, pues que cada uno de los PACs con los que pueden estar trabajando al día de hoy, pues lean ese acuse para que tengan la tranquilidad que ya entregaron ese documento del contribuyente. Y existe, de hecho, una multa si el PAC entrega a destiempo, y eso tú lo sabes perfectamente, Lalo, pues el documento, pero misteriosamente esa multa no importa con cuánto tiempo de desfase lo hice. Entonces es lo mismo si me tardé, es la misma multa si me tardé un día, si me tardé 8 meses. Entonces, de repente se encuentran casos. Oye, Saúl, ¿y si Carlos. ¿Y si se equivoca el PAC? Ese es el primer reto, Carlos. De hecho, es importante encontrar una solución tecnológica que me ayude a mí como contribuyente para poder hacer primero una conciliación en 3 sentidos, ¿no? Uno, los documentos que yo conozco y que la autoridad tributaria tiene. El segundo es aquellos documentos que la autoridad tributaria tiene y yo no tengo, Carlos, que aquí por lo general son errores tecnológicos, ya sea del propio sistema de facturación o del PAC, que se están generando más de un documento fiscal, más de un CFDI por un movimiento interno que tengo yo dentro de mi sistema contable. Y por último, documentos que yo conozco y que están en mi contabilidad, pero que la autoridad tributaria jamás recibió porque precisamente el PAC pudo haber tenido algún tema de error tecnológico. Entonces, por eso es que el primer proceso importante es, en este tema de tecnología, orientado a esto, es tener un proceso de conciliación numérico de documentos, de detección de documentos, y hay varias herramientas que de hecho Lalo y yo conocemos perfectamente bien y que recomendamos ampliamente, que también ya te llevan hasta un tema de conciliación de los datos, porque existe la posibilidad también de un error de nuestros sistemas internos o de los sistemas que ocupan nuestros clientes, que yo tenía un documento de 1000, se generó, pero por algo se generó un CFDI de 100, y entonces también no nada más basta con saber que tengo la misma cantidad de registros, sino también ver la limpieza de los mismos en los dos lugares, porque si no, justo pues le estamos dejando fácil a la autoridad tributaria esas diferencias, y aquí es donde por lo general nuestra contra, pues vienen las dichosas cartas de invitación, ¿no, Lalo? Correcto. Sí, efectivamente. ¿Y cuál es el génesis de las cartas de invitación? Pues la autoridad decía, ya tiene toda la información en factura, lo puede cruzar con una declaración o generar la declaración. Y de esto lo complementa también, derivado de revisiones que ha hecho para el cumplimiento en cuanto a la prestación real de un servicio, pues nace la famosa publicación de las listas negras para verificar y certificar qué proveedores están cumpliendo correctamente, se está prestando un servicio de manera correcta, hay entregables, hay evidencia y demás. Pues nacen las listas negras para precisamente encontrar quiénes están simplemente comprando facturas, ¿no? Para eso realmente nació.
También esta información le da la posibilidad a la autoridad de determinar discrepancia de ingresos, conciliación de los ingresos declarados versus de lo que se declara en el IVA, tanto en ISR como en el IVA. Aquí creo yo que algo muy importante y que todavía la autoridad no tiene acceso, pero no dudo que pronto lo vaya a tener, es que para efectos del IVA todos sabemos que se paga con base a flujo de efectivo, se causa con base a flujo y se acredita con base al pago en la mayoría de los casos, ¿no? La autoridad hoy día dice, bueno, aquí hay una factura y aquí está el complemento correspondiente. Si eso hace clic, perfecto, ya sé que tiene derecho a acreditar un impuesto el contribuyente. Sin embargo, hay la carencia de muchas empresas de cumplir con este requisito de emitir el complemento. Y justo es ahí donde empiezan las diferencias, porque la autoridad tiene una fotografía basada en CFDIs, pero las empresas tienen seguramente controles estrictos donde verifican bancos. Al verificar los bancos, pues obviamente hay un gap, hay una diferencia importante de un IVA que tengo yo derecho a acreditar, no obstante no cuente con el complemento. Eso es tecnológicamente hablando. Jurídicamente hablando, que no es el tema, pero lo comento muy de pasada, pues habrá medios para poder ahí litigar con la autoridad, si es acreditable o no, si tengo un complemento de pago, de recepción y pago o no. Y bueno, ya hay varias tesis aisladas y demás, pero insisto, el tema de hoy no es ese. Hay medios seguramente para poder combatir esta deficiencia al no tener este comprobante, pero bueno, eso al final nos va a llevar a conciliar información que una vez que la autoridad ya tiene detectado, ahora sí pasa un programa de carta invitación que en un momento más ya voy a platicar también de manera somera porque quiero enfocarme más a la tecnología y las oportunidades que hay para las empresas para efecto de poder eficientar esto, ¿no? Entonces, partimos de eso, Carlos, y pues la autoridad, obviamente, con base a toda esta información que tiene, pues tiene un ciclo muy interesante que maneja a través del buzón tributario, que es pues, la contabilidad electrónica, que todavía creo yo que hace falta explotar algo más desde mi punto de vista, declaraciones prellenadas, auditorías electrónicas para poder programarlas, controlar las obligaciones de los contribuyentes y, para mí, lo más trascendental es diseñar o la información que tiene le sirvió para diseñar los modelos de riesgo, para ser más efectivos en la fiscalización. Y todo esto lo controla a través de un buzón tributario, ¿no? De tal manera que las acciones recaudatorias que la autoridad ha llevado a cabo, pues obviamente son revisar ingresos declarados contra facturados, las deducciones declaradas contra las facturas efectivamente recibidas, si me enteró el contribuyente en las retenciones plasmadas en una factura, ya sea de una persona de honorarios, del régimen simplificado de confianza, de salarios, de arrendamiento, de extranjeros, etcétera, etcétera, ¿no? En materia de IVA, pues bueno, puede cruzar el IVA acreditable contra la DIOT. Ustedes saben que hay muchísimas cartas de invitación buscando la manera de que se le aclaren, que hay un proceso muy cuestionable ahí, Carlos, y que ya escuché por ahí. Tuviste un invitado que habló muy claramente de este tema y comparto totalmente la opinión que hay los medios específicos para solicitar pues que haya una aclaración por parte de la autoridad, ¿no? También cruza el IVA causado que se reporta contra los FDIs, las retenciones y bueno, al final llega a una propuesta de pagos provisionales y la emisión de la línea de captura correspondiente. Y también es importante señalar que de esto también, ¿qué emana? ¿Qué deriva? Bueno, las omisiones que tienen los contribuyentes por no presentar en tiempo y forma, al final van a llegar a la imposición de una sanción, ¿estarás de acuerdo? La autoridad va a poder detectar si hay operaciones simuladas porque con la información que tiene va a identificar si el proveedor está en la lista negra o no, si es un proveedor que acreditó que puede prestar servicios de manera real, auténtica, ¿no? Y bueno, también puede analizar si procede o no llevar a cabo un acreditamiento, una compensación o cualquier monto que derive de algún pago indebido. Y déjame cerrar ya por último, Saúl, yo sé que te gusta hablar mucho, pero no, si yo no te quito el micrófono 5 minutos, entre tú y Carlos no me van a dejar hablar. Entonces, no, pero falta la parte comercial, fíjate, falta la parte comercial que luego la autoridad no le entiende o no desea entender. O sea, dice un cliente, a ver, dame una venta al contado, te voy a pagar rápido, mira, te juro por esta aquí, mira, que te voy a pagar dentro del mes y ya sé cómo te voy a pagar, entonces mándame un brinca el mes y no me paga.
Si no entra dentro del mes, ya se considera una venta a crédito y al menos tendrá un complemento de pagos. ¿Correcto? Dice la autoridad, es PPD con al menos un complemento y le digo, oye, si con la factura que le mandé no me paga el cliente, ¿quieres que yo se la sustituya por un PPD para al menos darte el complemento en cuanto yo la cobre y tener los efectos del IVA que estás comentando? Pues entonces no me van a pagar dentro del mes que yo le di, o sea, me van a tener que mandar a la lista de espera para volver a revisarme esa factura y poder programar mi pago. O sea, ese tema que la autoridad luego no le entiende es que decir, oye, es que tú le vendiste con PUE y entonces como no hay complemento, no supe cuándo cobraste y como no cobraste dentro del mes, ya siento yo que estoy esperando el complemento para pagos y entonces como no existe, me acreditas un IVA de un IVA que tú cobraste 2 o 3 meses después de una operación que está amparada con un PUE y entonces ya no me cuadra la operación porque no tengo un comprobante madre y no tengo un recibo de pago de flujo de efectivo. No le entienden la parte comercial, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nadie te va a pagar por adelantado dentro del mes y luego te va a pedir la factura. Primero te piden la factura y luego te pagan. ¿Qué pasa si no te pagan? Pues mira, ahí tú sabes que con base en la ley habría que hacer lo que comentaste o cancelar la factura y expedir una nueva. Sin duda Así alguna, es. coincido con lo que dices, ¿eh? Claro que tiene una afectación comercial porque, bien dijiste, se formó la factura, no me la generan o la tienen que cancelar, me la vuelven a pasar, no, hombre, ya pasaron 90 días, cuando a lo mejor la política de pago es 30 o, no, o 60. No creo Es que ahí correcto. habría que buscar un punto medio. Primero, me parece que la autoridad sí tiene que buscar medidas flexibles, quizá otorgar un plazo, ampliar el plazo que está en una regla de carácter general que te permite deducir una factura con PUE expedida en el mes anterior si te la pagan a más tardar el día 17, ¿no? Del Bien. mes siguiente, ¿no? Eso pudiera ampliarse, es una solución. Otra que a lo mejor muchos de los que están escuchándonos, los que nos hacen favor de escuchar, van a decir, es Eduardo, no sé qué está pensando, pero lo quiero poner en la mesa. Si vamos a ser eficientes, a mí me parece que una política donde cualquier empresa diga voy a facturar siempre con 99 y PPD, va a facilitar, aunque no dejo de reconocer que es más trabajo, ¿eh? Y digo, espero no me asesinen por lo que estoy diciendo. Al facturar siempre así, voy a tener la certeza de que todo lo voy a casar a fuerza con un complemento, siempre. Yo sé que es más trabajo, digo, y a lo mejor me van a querer asesinar varios, ¿no? Pero eso es una manera donde puedes eficientar esto, porque No vas a coincido. automatizar procesos, vas a automatizarlos, y si te haces llegar de gente experta como Saúl, que se ha dedicado a desarrollar esas herramientas para automatizar también procesos, te van a dar una solución más sencilla. Y además te va a permitir que puedas darle seguimiento para la recolección de esos complementos con la creación de robots tecnológicos que le den seguimiento con las áreas de cuentas por pagar de tus clientes o de las cuentas por cobrar con proveedores, al revés, ¿no? Es creando robots que puedes enviar ya correos con fundamento y decir, a ver, contribuyente, recuerda que es tu obligación emitir el complemento con base en tal artículo, ¿no? Así lo señala tal disposición. Van a programar recordatorios recurrentes tan cuanto tú los necesites, puede ser diario, puede ser semanal, puede ser cada hora, etcétera, y diseñar también una redacción interesante para que también hagamos una labor de convencer al proveedor y de concientizar lo que es una obligación fiscal que tiene una ley para dar un cumplimiento cabal a la disposición. Entonces, creo yo que por ahí nos podemos ir. Saúl, no sé qué y opinas. podemos ocupar muchos temas de tecnología en ese sentido. Es decir, A ver. al final del día, y aplica para los dos, tanto para cuentas por cobrar como para cuentas por pagar. En la parte de cuentas por pagar, que es importantísimo para precisamente el tema del IVA, en cuanto estas herramientas tecnológicas, una herramienta tecnológica que Lalo y yo conocemos bastante bien, recibe la notificación de que fue pagada, pueden notificar también en automático al proveedor de, estimado proveedor, te notificamos que ya te hicimos este pago y esperamos que a más tardar el 5º día del mes siguiente nos generes el complemento de recepción de pagos. Y este tipo de herramientas, Carlos, pueden configurar la temporalidad que nosotros queramos de notificación.
Y también estas herramientas te pueden dar tableros de aquellos proveedores que están tarde, ¿no? Que pasó más allá del quinto día del mes siguiente y que no te generaron el complemento de recepción de pagos correspondiente. Y puedes configurar la herramienta para que estén atacando por correos al proveedor para que te cumpla con el tema del complemento de pago. Y también tienes justo en este tipo de tableros, pues la visión propia de la autoridad, porque también te hace la suma y te dice pues cuáles ya tienen una consistencia con el complemento de pagos. Y lo mismo también puede aplicar en la parte de cuentas por cobrar, Carlos, porque al final del día también hay que cumplir como proveedores, ¿no? Entonces, de igual manera, estas herramientas pueden obtener lo que es bancos, el pago tal cual, la notificación de cuáles facturas ya estoy yo cobrando, para que también al interior venga ese mismo tipo de alertamiento, para que yo tenga al final del día, creo que lo que todos buscamos es tener a nuestros clientes contentos y vaya, pues ahora sí que vale la pena ir poniendo el ejemplo en este sentido, porque en México es un gran problema el tema de la generación de los complementos de pago. Con cientos de clientes que he tenido la oportunidad de platicar, yo te puedo decir que es un tema muy relevante, muy complicado y ahora con lo que viene la autoridad en el primer granito de la autodeclaración de IVA, que ya se ve para dónde va y ahora sí está aplicando porque la ley desde hace mucho tiempo decía que requerías el complemento de recepción de pagos para poder hacer deducible. No había tanta exigencia, pero ahorita ya te lo está mostrando que ya la misma autoridad lo está calculando. Entonces es por eso muy importante este tipo de herramientas para ver cómo estoy, que me ayuden a alertar, o sea, que me hagan ese trabajo de interacción con los proveedores y pues con eso poderlo manejarlo de una manera mucho más eficiente. Y era una reforma necesaria porque, y tenía su razón, o sea, el complemento no te podía dar la deducción porque no venía desglosado el IVA. Entonces, Correcto. venía simplemente del comprobante principal. Ajá. Entonces, me parece bien, o sea, la idea que dice Lalo, dice, oye, no me factures, pues, factúrame PPD en todas las ocasiones y al menos vas a hacer un complemento. O asegúrate que si facturas, pues te paguen dentro de los mes 17 días que expediste el comprobante para no tener que sustituirlo, porque si no, sí el cliente va a perder la deducción. Y además de que no sé si el fisco esté cobrando la sanción por no expedir los complementos de 400 pesos por cada complemento que no expida el proveedor. No lo sé si está cobrando esta sanción. ¿Sí? No des ideas, Pero Carlitos, por favor, no des ideas. sí, o sea, ya hay una sanción para poder. Y luego, eso me parece correcto lo que dicen, una forma de resolverlo sería eso, alinear las políticas de crédito junto con las notificaciones e irte porque todo sea PPD y al menos si la operación prácticamente es de contado, pues al menos vas a tener que hacer un solo recibo de pagos o un complemento de pagos. Y ahora, eso no lo vamos a resolver con operaciones con público en general, en donde no te piden factura, pero luego llega el cliente y te la pide 3 meses después, ahí tienes que expedir un PUE y ya no te va a jalar el sistema, porque pues al cliente a lo mejor puedes decirle que no, o puedes decirle que si no la pidió dentro del mes, no se la expides, pero por lo regular al cliente se le consiente. Y entonces, si eso es lo que pasa, pues me gusta lo que dicen de tratar esa recomendación de alinear la política, la parte de los recibos y hacernosla fácil con las notificaciones y que toda la venta de alguna otra manera se maneje para efectos fiscales como PPD, aunque no lleve un crédito o aunque solamente lleve un complemento para pagos, ¿cómo ven? Alineado. A mí me gusta, pero digo, obviamente mira, cada empresa pues tiene sus políticas. Obviamente a mí me parece que todos los CFOs de las empresas, su principal misión es ahorrar efectivo, ¿no? Eso es lo primero. Y para llegar a ese objetivo también nos viene eficientarlo, ¿no? El uso del efectivo. Pero también para que lleguen a esta eficiencia, pues tienen que lograr la automatización de procesos, Carlos. Porque déjame darte unos datos que seguramente ya lo saben, pero lo comento muy brevemente. El SAT emite, por ejemplo, cartas de invitación, donde te presume inconsistencias, ¿no? Y te puede decir, me debes tanto en retenciones, hay omisiones, o los ingresos declarados no coinciden con lo manifestado.
a pesar de que en el formato de la declaración tú le puedes hacer una breve conciliación, digamos, en la del pago provisional, y al final en la anual se la tienes que hacer, y más si presentas ISIF o dictaminas fiscalmente, ahí se la tienes que dar sí o sí, al 100%. También te puede identificar si acreditaste impuestos de más, o información que tienes en la contabilidad electrónica que tú manifestaste y que no coincide con el registro contable, porque también lo puede hacer. Una discrepancia en la información del IVA manifestado a través de la DIOT, variaciones entre ingresos e impuestos, obligaciones omitidas o cualquier otra operación llevada a cabo con algún proveedor 69B. Y bueno, tú sabes perfectamente que la autoridad pues tiene varias medidas para poder llevar a cabo una fiscalización, Carlos, ¿no? Eso lo tienes claro. Déjame andar un poco más en ello. Con independencia Sí, pues sí. de las facultades del 42 que todos conocemos, que es una visita domiciliaria, revisión de gabinete, electrónica, etcétera, Así es. pues en el artículo 33, fracción cuarta del código, pues también hicieron una reforma donde establece, a ver, la autoridad primero su objetivo es facilitar el cumplimiento fiscal. Pero en la fracción cuarta dicen, oye, para promover el cumplimiento en materia de la presentación de las declaraciones, correcciones fiscales o la situación fiscal del contribuyente, pues la autoridad puede hacer propuestas de pago de las declaraciones a través de declaraciones prellenadas. Es una facultad, ¿eh? 2, puede emitir comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones. 3, puede emitir comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Bueno, a través de estas facultades, pues ¿cómo crees que lo hace la autoridad? Pues con el uso de la tecnología, no hay otra. Entonces, aquí podemos decir, entonces hay comunicados, hay programas de carta invitación, y bueno, el tema de si le hago caso o no, creo que ya lo has discutido también en tu excelente foro con profesionales que se dedican al litigio, a la consultoría legal. No me voy a meter tampoco ese tema. Simplemente mi opinión es, a ver, hay varias modalidades. Vamos a partir de que lo vamos a atender, ¿no? Porque a nosotros me parece como asesores de negocios, ha evolucionado el mundo en materia de cumplimiento y sin duda alguna mi experiencia es que las empresas, Carlos, están buscando cómo ser preventivos en su cumplimiento, no están buscando ya nada reactivo, ¿sale? Se están enfocando más en cómo facilito el cumplimiento para evitarme riesgos. La palabra importante se llama riesgos y un asesor de negocios lo entiende perfectamente. Claro, el que es muy bueno asesorando negocios. Eso lo debe tener clarísimo. El riesgo es la palabra más importante. Entonces, aquí el tema, ¿cómo administro el riesgo? A ver, ya detecté qué tipo de declaraciones, qué comunicado o invitación. Ok. La autoridad publica una ficha de trámite y establece en la ficha de trámite cómo debe atenderse esta invitación o comunicado. De los que sí señala claramente una ficha de trámite, habla de cuando hay requerimientos por una obligación omitida. Y ahí sí te establece un plazo específico. Oye, tienes el plazo de 10 días para poder atenderla, o de 10 o 15 días para poder atender una invitación que te hace llegar la autoridad, para efecto de que aportes la documentación que a tu derecho convenga, y la autoridad tiene 6 días después para contestar. Pues eso está perfecto. Pero eso es cuando es un requerimiento muy claro, señalado, una omisión. Cuando aplican en un programa, en una campaña de te invito a conocer las diferencias que hay, que existen en tu cumplimiento, pues lo llamamos eso pues un programa de vigilancia profunda, ¿no? Como ya lo sabemos. Ahí la autoridad, pues todos lo sabemos también, la vigilancia profunda te dice, a ver, estas son claramente las diferencias, detectamos esto y ahí te dicen, te doy un plazo determinado para que la solventes y manifiestes lo que convenga a tu derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también hay plazos. A lo que quiero llegar con esto, Carlos, es que dependiendo de la modalidad hay plazos diferentes para que tú puedas cumplimentar con ese requerimiento, ¿no? O atenderlo. Y justamente cada día se reducen más los plazos para atender esas auditorías o más bien estas diferencias. Y vuelvo a insistir, la tecnología, ¿para qué me va a servir? Para ser eficiente y darle además de darle una respuesta ágil al SAT, tiene que ser una respuesta muy asertiva, ¿sabes? 100%. Esa es la característica importante de la tecnología. 100%. Digamos que es como si yo le dijera a mi esposa sin notificación previa que invité a 15 amigos a una carne asada y que llegan en 10 minutos.
¿no? Entonces, no No, tengo pues idea qué más eso tenemos es para un decir, suicidio, es para un ayudarme. suicidio, Entonces, es un suicidio. entonces, la verdad es que así yo me visualizo cuando una compañía recibe una carta de invitación diciéndole, oye, tienes estos plazos tan cortitos a que me digas dónde está la diferencia. Haz de cuenta que me imagino como si le estuviera diciendo a mi esposa eso. Entonces, básicamente el uso de la tecnología, muy bien lo dice Lalo, es para poder ubicar esas diferencias y poder dar una respuesta muy asertiva a la autoridad tributaria. Y yo te diría que esa es la etapa número 1. La etapa número 2 también es poder ser preventivo ante ellas. Si ya precisamente podemos hacer una conciliación, como lo comentaba previamente, entre lo que yo tengo en mi sistema o en mis sistemas contables contra lo que tiene la autoridad tributaria, pues también podemos aplicar unas reglas muy similares a lo que el propio SAT haría, como para que nosotros le digamos antes de que llegue la carta de invitación, oye, pues aquí hay algo que no cuadra, hay estas diferencias en comprobantes. No hemos platicado el tema de nómina, pero también en el tema de nómina es importantísimo toda la parte del ISR y que tenemos el mismo problema tecnológico entre sistemas y PACs, etcétera, etcétera. Entonces, justo aquí es donde aplicamos la tecnología para que de manera preventiva nos pueda decir que puede llegar una carta de invitación y entonces al revés, en lugar de decirle a mi esposa, que tiene que preparar todo en media hora, pues entonces... Dijiste 10 minutos. Bueno, 10 minutos, perdón, tienes razón, es que ya me dio miedo. Ah. Dije 10 minutos, pero ya con esto al revés, es decirle, oye, mujer, ¿qué opinas si hacemos una carnita asada? ¿Cuánta gente quiere que invitemos? Etcétera, etcétera. Y ya estoy mucho más preparado y ya no me va a llevar a ningún tipo de sorpresa. Más rentable, más rentable. 100%. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con, me parece que la autoridad parte de la información que recibe, que es la contabilidad electrónica, que no sé si la ha utilizado para programar actos de fiscalización o se está yendo directo con el timbre, con el timbrado? O sea, todo el timbrado me parece que hace ese contexto que ustedes dicen y ahí detectan omisiones, inconsistencias, diferencias, incumplimientos, en fin, o comportamientos atípicos. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde me parece que la autoridad tendría que llegar a detectar efectos, ingresos, por ejemplo, fiscales, ¿sí? Que no necesariamente están timbrados? El más común y que se va a dar ahorita: ganancias cambiarias, ajuste anual por inflación, ganancias de capital, en fin, o sea, hay ingresos que son ingresos declarados y que son ingresos para efectos fiscales acumulables que no necesariamente están facturados y que esas diferencias siempre van a existir. Igual en las deducciones. No me preocupa tanto la deducción, sí me preocupa, hombre, la deseo, pero en esa se toma hasta que se presenta la declaración anual. Sí, durante el ejercicio me parece que está todo facturado y me parece que la inconsistencia podría darse en la mala o determinación de pagos provisionales a cuenta del impuesto. Sí, y el efecto del momento de causación para efectos del impuesto al valor agregado. ¿Cómo le vamos a hacer con la autoridad? Que me parece que pudiera ser el gran paso para determinar ingresos que no parten de un CFDI y que la autoridad pudiera anticiparse. Para desde el punto de vista de la autoridad, Carlos, yo creo que la mención que hice de las invitaciones, programas de fomentar el cumplimiento conforme al 33, yo creo que ahí sin duda alguna está enfocado a facturación electrónica. Ya para las anuales, como bien comentas, pagos a extranjeros, cumplimiento de si tienes la constancia de residencia del extranjero, etcétera, etcétera. Eso sin duda alguna yo lo he visto y se da cuando es una facultad del 42. O sea, tiene que ser visita domiciliaria, gabinete. Ahí sí tienen cómo llegar y revisar. Y ya hay facultad de comprobación. Aquí estamos hablando de facultades de gestión. Exactamente, es la diferencia. Entonces, a mí me parece que el hecho de que la autoridad use esta herramienta, como tú la denominas, me gusta el nombre, fíjate, facultad de gestión, pues le sale prácticamente, bueno, a muy buen precio, vaya, tiene un margen muy interesante por lo que recauda respecto de lo que invierte.
porque con la tecnología aprovecha precisamente esas discrepancias con base en una factura electrónica. Entonces, me parece a mí que es muy eficiente cómo lo está haciendo. Ahora, si maneja o más bien ha requerido la contabilidad electrónica para el efecto de fiscalizar, al día de hoy yo tampoco me ha tocado verlo, no quiere decir que no lo haga, no me ha tocado verlo, pero pues también no hay que perder de vista que en una facultad, ya como tal del términos del 42 del código, la autoridad te pide la contabilidad. Y lo que sí he visto es que si el registro contable no está bien realizado, pues es un requisito de deducción, lo sabemos todos, y puede echar abajo la deducción y ya olvídate de la factura, olvídate si tuviste el complemento. Claro. Ahí ya entramos a otro asunto muy diferente, porque es supervisar que tengas un expediente para que puedas probarle a la autoridad el cumplimiento de ciertos requisitos que van más allá de la facturación electrónica. Incluso las recientes tesis justo hablan de esto. Hay que enfocarnos en la materialidad, que por cierto tú lo explicas muy bien en tu obra de materialidad que ya leí. Esperaba un regalo, no me llegó, la tuve que comprar con mucho gusto, pero ya la leí, mi querido Carlos. Y tienes Inmediatamente. toda la razón. No, te estoy bromeando, mi Charlie. Ya lo leí, la verdad es que le das al clavo, es que ese es el tema. Entonces hay que separar muy bien. Ahora, eso no quiere decir que no vayamos a llegar pronto a donde las declaraciones anuales ya la autoridad también nos va a dar el cálculo. Ya no tardamos en llegar. Tampoco nos hagamos ilusos que no va a pasar. Eso claro que va a pasar. La autoridad en breve va a presentar también ya una declaración anual. Obviamente va a ir reduciendo cierta información que quizá no pueda explotar como con una factura electrónica, pero vamos a acabar llegando a eso. Por ejemplo, en pagos al extranjero, si bien es cierto, el extranjero me da una factura con los requisitos de su país, puede ser una hojita en Word, un PDF, eso no es tema. Sí te obliga a la autoridad a que timbres un CFDI de retenciones, por ahí lo va a cruzar, obviamente. Y en ese comprobante viene qué tasa de retención efectuaste, cuánto pagaste. Claro, no va a tener en Así estas es. herramientas pues, las constancias que acrediten la residencia fiscal del extranjero, ni De tampoco acuerdo. la tasa por tratado y si hiciste un análisis adecuado, correcto con el tratado y demás, ¿no? Pero De sí acuerdo. va a ir cerrando poco a poco la brecha, Carlos. Y al final de cuentas va a llegar el día que yo creo que va a ser muy cercano, donde ya te va a poder fiscalizar inclusive la declaración anual. Entonces, para allá vamos. Ahora, justo antes de llegar a eso, Carlos, también hay herramientas en el mercado. Déjame echarme un comercial. Si no sabes cuál, pregúntame cómo y con gusto te contesto. No va a ser cuál. ¿Cuál? Bueno, hay unas herramientas que hemos trabajado aquí internamente, equipos multidisciplinarios de la firma, auditores, fiscalistas, abogados, tecnólogos, que le hemos desarrollado y yo invito a tu auditorio a que cualquier duda que tengan, por favor, con todo gusto les podemos mostrar cómo se procesa la información. Excelente. De todo, que se involucre gente que sí sea experta en el tema, hablando tecnológicamente y fiscalmente, creo que eso va a que lo diga, ¿no? Eso ya lo doy por hecho. Sino tecnológicamente que conozca procesos de diferentes ERPs. Los comerciales grandotes que ya te sabes, ¿no? El SAP, el Oracle, pero además el Dynamics, también hay ERPs que hacen in-house las empresas. Y tienes que tener personal tecnológico como Saúl y mucha gente que es especialista en esta materia, que sabe perfectamente cómo se procesa la información para que cuando se diseñe una plantilla para automatizar el cálculo del impuesto sobre la renta o del IVA, puedan saber cómo extraer la información de manera eficiente, estos datos, de la mano con una firma de profesionales como somos nosotros en la red. Déjame echarme el comercial de Morrison Global, donde estamos compuestos por auditores, por fiscalistas, etcétera. Entonces, al trabajar en conjunto, ese equipo multidisciplinario nos va a llevar sin duda alguna a mitigar aún más los riesgos. Eso para mí es importante y yo creo que para las empresas el que lo sepan, ¿no? Y sabes que, Lalo, fuera de mitigar los riesgos, que es algo vital, como bien lo has explicado, también para ya hacer automatizaciones importantes. Justo con lo que tú comentas, se pueden llevar proyectos para generar en automático toda la parte del cálculo de las declaraciones y podemos poner a nuestra gente a hacer cosas de valor en lugar de hacer cosas que básicamente es hacerlo reiterativo mes a mes, por ejemplo, en el caso de IVA y de ISR, como bien comentabas. Entonces, si ya generaste un proyecto con expertos en temas tecnológicos y fiscales que tienen todo ese conocimiento,
es muy fácil programarlo para poderlo hacer y te evitas, yo es lo que justo le decía también a Lalo, digo, para mí, todas las empresas van a terminar yendo para allá y no es cuando los contadores decían, es que es fin de mes, espérate porque no voy a dormir o no voy a llegar a, tienen que buscar otras excusas con sus esposas o sus esposos de que no van a llegar a casa, ¿no? Porque ya con el tema de la tecnología ya lo puedes hacer. Oye, y es dejar de lavar a mano, ahora es de ocupar la lavadora. Correcto. No digas eso, Saúl, porque puede haber temas ahí, ¿no? Entonces, Bueno, vayamos hacia entonces, allá, vayamos. correcto, ¿qué? A ver, entonces, a ver, dentro de lo que me parece, coincido completamente, irrefutable, sí creo, o sea, dentro de un tema de tecnología, creo que hay dos elementos que pueden generar utilidades, la parte tecnológica y la parte ética. Me parece Correcto. que generan utilidades pensando en un modelo de sostenibilidad a largo plazo, ¿sí? Pero la parte preventiva, que el empresario siempre dice, me va a costar dinero, no, me cuesta controlar, prevenir me cuesta, entonces me parece que la herramienta de tecnológica pudiera llegar a ser que se convierta en una inversión y desquitarse. Es que prevenir es mucho más barato que corregir. O sea, el Sí, tema correcto. de la convicción va por encima de la coacción. Y entonces ese tema de la autoridad, que ya está trabajando la autoridad para que, como dice Lalito, le cueste menos, ¿sí? Hacer presunciones o simplemente exhortos, invitaciones, lo que tú quieras, para que el contribuyente no se despegue de un modelo de cumplimiento fiscal a tiempo y real, completo y a la primera, como dicen, pues yo creo que la tecnología, en lugar de verla como un tema difícil de llegar, yo creo que es indispensable. O sea, Es, yo creo que se tendría que convertir y al final, como dicen los empresarios de pie, se pagaría sola, sola, correcto. evitando que la autoridad viniera, inclusive en actos de comprobación, donde ya habría sanciones, porque acá en el tema de las invitaciones solamente es un tema financiero, es un tema de recargos y hay diferencias, pero por las multas ahora sí que no existen en temas de gestión. ¿Mm? Correcto, Carlos. Y fíjate que un punto importante que comentas, a mí me parece que por la experiencia que he vivido, un CFO también algo que le preocupa mucho es, oye, ¿y dónde se resguarda la información de mi compañía? Porque quieren obviamente garantías en temas de seguridad de administración de la información, ¿no? A mí me parece aquí, Saúl, sí, me gustaría que comentaras al respecto, porque incluso hay normas oficiales mexicanas que regulan este tema y además de buenas prácticas, ¿no? Y aparte internacionales, ¿no? Digamos que hemos hablado de que la tecnología es muy importante, pero también es importante elegir al proveedor tecnológico que me va a apoyar. Obviamente, al momento de que yo, como proveedor tecnológico, vaya a ingresar a los servicios que me da la autoridad para poder obtener la información, pues para empezar, y el primero es que la autenticación de momento, porque el proyecto de tercero confiable se dejó en pausa, que ya en su momento platicaré del proyecto de tercero confiable, pero para empezar la autenticación es por medio de la e-firma. Y soltar la e-firma a una compañía que puedes dudar de sus condiciones de seguridad, ya es un tema ahí importante. Y lo segundo es que fuera de que baja toda la información de los FDIs, también baja hasta la información de nómina. Porque al final del día los nóminas terminan, los recibos de nómina terminan siendo un CFDI y para mí no hay nada más confidencial que un recibo de nómina, Lalo. Entonces es muy importante que al momento de seleccionar el proveedor tecnológico, lo hagamos, como bien dices, con proveedores que tienen, uno, certificaciones importantísimas en todo el tema de seguridad a nivel procesos y que esté certificada la herramienta, no nada más la compañía, porque hay muchas compañías que tienen 10 diferentes soluciones, Carlos, certifico una en ISO 27001 y ya tengo el certificado, pero las demás soluciones no sabes qué también están. Entonces, que sea una certificación en la solución que voy a estar ocupando. Y segundo, que ocupe un centro de datos con todas las características seguras que se necesitan y que no creas que pues, mis XMLs están en la computadora de un ingeniero que ahí lo resguarde y que ahí hace todo el proceso. No, debe de estar en un centro de datos en tiempo y forma para que nosotros estemos tranquilos
de que la seguridad es lo número uno y que mi información no va a tener ningún tipo de fuga y que va a ser tratado con la confidencialidad debida. Creo que ya lo comentaron, pero ¿qué estarían recomendando para el resguardo y la digitalización de la información? Mira, yo te diría que a nivel general, justo lo que decía, la certificación de ISO 27001 es que tú asegures que los procesos que tiene una compañía a nivel de seguridad sigan las mejores prácticas y que tenga un proceso actualizado, no nada más que alguna vez lo sacó y que sea sobre la solución. Y lo segundo, verifica que la solución caiga o en AWS o en Microsoft Azure o en Google Cloud Platform. Si está en algunas de esas tres, tú tienes toda la tranquilidad de que esté en un centro de datos O de sea, primer. puedo destruir contabilidad en papel confiando en que esas aplicaciones o esos programas me van a cuidar la información que ya previamente digitalicé. ¿Es correcto? Sí, es correcto, Carlos, pero siempre y cuando el proveedor te dé la certeza que tiene por lo menos alta disponibilidad y herramientas como las que tenemos nosotros te van a un tema de georredundancia. Georredundancia es que tienes la solución montada en más de un lugar del mundo. De hecho, las Órale. buenas prácticas dicen que es en A ver, 3. repíteme eso, mi querido Saúl. ¿Geo qué? Georredundancia. Para que veas que saca buenas Correcto, palabras correcto. mi querido Charlie. Entonces, si 2 centros de datos está bien, lo que nosotros solemos recomendar, porque eso dice la norma internacional, es que ocupes Ok, 3 centros de datos en diferentes partes del mundo para que bien. confíes de que la información está disponible y también el servicio, ¿no? Que siempre tengas un servicio andando. De hecho, ya con este tipo de tecnología, Carlos, muchos de nosotros hemos llegado a escuchar el término de DRP. El DRP ya va implícito porque lo tengo en 3 lugares del mundo corriendo al mismo tiempo. Entonces, si cae una bomba, toco madera, en donde esté ese centro de datos, pues tengo los 2 corriendo también. Entonces, de hecho, el DRP va implícito ahí, ya no se No requiere así, en ese no sentido. diferente a que si tengo cónyuges en diferentes partes del mundo. Digo, o sea, siguiendo con el ejemplo que tú pusiste en el conversatorio, mi querido Saúl, nosotros, Así es, Lalo y yo, no manejamos ese tema, ¿eh? yo nada más a nivel tecnología, lo quise llevar a palabras en español. O al revés, porque luego mis colegas de mujeres se enojan, oye, nosotros podemos ser, bueno, al revés, o cónyuges, hombres en diferentes partes, o si la mujer no le avisa a su cónyuge, hombre, pues también, y que va a haber una fiesta, también va a haber problemas, o sea, tenemos las mismas, ¿no? O sea, ahora sí que podemos hacer lo mismo sin esperar algún resultado distinto. Correcto. Entonces puedes tener 3 parejas para que no te aburras en Para que lugares no. diferentes del mundo. Con hijos diferentes y madres para que no se peleen entre ellos. Ya. Carlitos, creo que nos estamos desviando del Sí, tema. sí. A ver, entonces, Oye, conclusión. A ver. conclusión, bueno, yo diría que para tema fiscal, ya lo he reiterado, es conocer claramente, transmitirle al CFO, que es el que administra los flujos en las empresas, inclusive al CEO, es conoce muy bien de manera clara qué tipos de invitaciones existen, qué tipos de facultades tiene la autoridad, muy clara, Okay. para que identifiques qué tienes que hacer en una, qué tienes que hacer en otra, hacia dónde vamos, qué herramientas se tienen que utilizar que cumplan con las certificaciones que comenta Saúl, para que estén conscientes que esta apuesta que le van a hacer, sin duda alguna se llama inversión que les va a traer un retorno con un ahorro considerable en billete. Ok. Yo concluiría eso. Raúl, no sé en materia de No, tecnología. Saúl. 100%. Digamos que ocupemos la tecnología, la propia autoridad lo hace, hagámoslo también nosotros, saquemos de provecho, no nada más es para defendernos, sino también podemos hacer muchas cosas más allá y obviamente es muy importante buscar soluciones que sean lo suficientemente flexibles para que se adapten a las condiciones particulares que tengo yo como compañía y que también vayan muy de la mano esa solución tecnológica con expertos fiscales para que tengas lo mejor de los 2 mundos. Alguien que sepa a nivel tecnológico cómo automatizar y hacer
procesos importantes, y segundo, que tengas un aliado fiscalista que vea que eso que se está programando a nivel tecnológico cumple con las condiciones de la ley. Sí, y romper paradigmas, ¿no? Siempre. Paradigmas como la tecnología es muy costosa, cómo va a sustituir a la parte del capital humano. No, al contrario, No. lo va a reforzar, lo va a perfeccionar, lo va a desarrollar mucho más. Vas a eficientar, vas a tener reducción de costos, vas a generar más utilidades, porque luego cuando le hablas al empresario de que tiene que invertir en tecnología, luego muchas veces les da frío porque dicen, oye, es que es costosísimo, es que ya es costosísimo como lo estás haciendo. Entonces me parece que ese punto de partida, que para efectos fiscales ya es una realidad y que nos puede de manera preventiva rentabilizar el cumplimiento fiscal, yo creo que en la parte operativa, yo creo que pudiéramos convertirnos en mucho más eficientes. No solo implementando todo esto que nos están comentando, sino además acercarnos a los expertos como ustedes para que nos digan dónde podemos sacar donde no hay y dónde podemos autogenerar para que después seamos, ahora sí que, claro, y además suficientemente independientes, o sea, y eso es lo que al empresario luego también le ocupa desarrollar, ¿no? Internamente sus propios equipos o sus propias ayudas o sus propios sistemas, ¿no? No solamente los comerciales, sino que vaya adaptándolos, ¿no? A la realidad de su modelo de negocio, donde están las ventajas competitivas, seguramente, ¿no? Pero bueno, ¡ay, caray! Ya se nos puede volar. Ya se fue la hora, Charlie. Vamos a prometer ponerle continuará y hacemos parte 2, ¿les parece? Buscamos un momento ideal para volver a agasajarnos con su excelentísima presencia. Humbertito, hoy tenemos pues ya tienen muchos, ya vi allá atrás que tienen muchos reconocimientos y todo, pero pues aquí, miren, aquí está uno que les hicimos para que los guarden allá en las carpetas, allá electrónicas, donde tienen muchos, ahí por mes, a lo mejor ya por día. Ya los van ahí digitalmente, miren, para hablar de lo mismo. Tecnología. Ajá. Tecnología pura, entonces digitalización, resguardo, ¿no? Entonces me parece que ahí está, y el uso de las tecnologías a través de buscar las certificaciones me parece que nos pueden hacer más eficientes. Así que, y con certeza no solo jurídica, sino también comercial, ¿no? Estar protegiendo nuestras bases de datos, todo, y pudiéramos empezar a educarnos un poquito con temas de inteligencia artificial que hoy se ven muy lejanos, pero que hoy ya son una realidad, o sea, no sé, a lo mejor. Estas soluciones que hemos platicado, Carlos, ocupan inteligencia artificial y machine learning porque hacen predicciones también. Pues ahí está. Entonces yo creo que la autoridad nos está diciendo que está utilizando machine learning permanentemente y seguramente está llegando a esa etapa de juntarlo o de relacionarlo con el tema de inteligencia artificial para que después los errores que el fisco tenga en cobrar los impuestos sean nulos y prácticamente haga que el contribuyente pague los impuestos a tiempo completo, bien y a la primera. Correcto, Carlos. Oye, Yo pues creo. estamos muy agradecidos, Saúl y yo, por esta oportunidad. Gracias por ese reconocimiento que seguramente estará aquí atrás. Lo vamos a poner. Vamos a gastar un poquito de papel, pero no hay problema. Eso, Que gasten salga papel, firmado por mi amigo sí. Carlitos Orozco. Al contrario. El día que tú digas, con todo gusto volvemos a participar. Claro. Sé que hay excelentes expositores. Espero que hayamos aportado nuestro grano de arena para tu auditorio, los clientes, y quedamos a las órdenes. Sí. No solo eso, sino que yo creo que ya es momento de hacer algo más grande, ya tenemos todas las raíces, así que es un placer haber tenido aquí a Eduardo Marroquín, Saúl González, que estuvieron aquí. Créanme ahorita, no hay mancuerna perfecta. El experto fiscal y el experto en tecnología se juntan y qué bueno que no trabajan en la parte de la autoridad, porque obviamente el capital humano así
no es que cueste dinero, lo que pasa es que tiene mucho bagaje y tiene mucho. Y entonces, si yo le dijera al fisco, oye, ¿qué tengo que hacer para recaudar? Pues juntar mancuernas con ese talento dentro de la autoridad que hagan lo que nosotros hacemos fuera. Y entonces, esa es la mancuerna, no más peligrosa, podría decirlo así, pero mucho, o sea, esa mancuerna. Pues sí, hay que decirlo. Cuidado con esa mancuerna. El experto fiscal y el experto en tecnología, por supuesto, fíjense, unidos para cumplir con sus obligaciones fiscales. Eso Es sería correcto. lo más rentable. Son decisiones de dueños, de accionistas, en donde decir, no solo la mejor decisión que puede tomar el dueño, que es contratar a su director general, sino asegurarse que esa mancuerna exista de manera interna o de manera externa, operando para desarrollar en el negocio ese cumplimiento que al final se va a pagar solo y que va a ser mucho más rentable a tener a la autoridad encima. Coincido totalmente contigo, Carlos. Yo lo definiría como un auténtico asesor de negocios. Eso me parece a mí que se gana con el tiempo y con los años. Y este Pues, es el calibre de expositores que has tenido a lo largo de estos 202 programas de Orfe. Muchas felicidades. Voy a mandarme a hacer aquí en la pared de mi oficina el número 202. eso ya Con está. fecha de A hoy. propósito, lo hicimos para empezar con el pie grande. Así que nos vamos. Bueno, muchas gracias. No tenemos manera más que decirles gracias y por supuesto, la puerta está abierta para cuando queramos estar. Y no solo aquí en Conversando. Vamos a hacer algo para aportarle a la comunidad todo lo que necesita recibir, necesita perfeccionar para buscar eso que ya es una realidad y que el que se vaya quedando atrás le va a ser más costoso. O sea, es algo que tiene que entrarle sí o sí. Así que bueno, nos despedimos. Gracias, Lalo. Gracias, Saúl. Gracias a todos. Gracias. En Conversando con Orfe. Imagínense nada más hoy que vivimos el experto fiscal y el experto tecnológico juntos, buscando cómo el contribuyente cumpla de una manera eficaz, a tiempo completo, bien y a la primera. ¡Wow! O sea, ese compliance, cualquier empresa lo desea. A mí que no me mientan. Lo quieren. Lo quieren tener porque de ahí salen, créanme, utilidades. Así que, Alba, Muchas gracias, Carlos. nos vemos Muy próximo buenas tardes. miércoles. Gracias. Próximo miércoles. No, gracias a todos los que estuvieron con nosotros en todas las redes. Próximo miércoles, 13 horas. Gracias. Gracias.